Ahí está. Escucho bien. Bueno, entonces, pregunta 1, que era, ¿por qué las bacterias son grandes recicladores? ¿Qué tienen que ver la relación superficie-volumen? Que es la pregunta, bueno, acá dice 7, porque seguía como el cuestionario anterior. ¿Alguien tiene alguna respuesta? A ver. La célula procariante es muy pequeña, si bien varía entre unas décimas y varios centenares de micrómetros de longitud. En promedio mide de 1 a 30 micrómetros y su volumen es menor de 1 micrómetro cúbico. Debido a su pequeño tamaño, la célula procariante puede funcionar con una organización muy simple. La alta relación superficie-volumen favorece un intercambio fluido de nutrientes y productos de excreción entre el citoplasma y el medio que rodea la célula, a través de la membrana. Ello le permite un desarrollo adecuado entre sus funciones, aún en ausencia de organelas. Actividades fisiológicas como la respiración y la fotosíntesis tienen lugar sobre la membrana plasmática o sobre sus invaginaciones. Profe, Sí. yo encontré, no sé si tiene algo que ver, los procariotas desempeñan un papel fundamental en el reciclaje de los desperdicios. La mayoría obtiene energía descomponiendo complejas moléculas orgánicas. Encuentran una vasta fuente de moléculas orgánicas en los desechos y en los cadáveres de plantas y animales. Al descomponer los desperdicios, garantizan que estos no se acumulen en el ambiente, además liberan los nutrientes para que sean reutilizados por los organismos vivos. Su labor de descomposición es fundamental en lagos y ríos, en los océanos, así como en el suelo y las aguas subterráneas de los bosques, sabanas, desiertos y otros ambientes terrestres. Muchos de los contaminantes que se generan como subproducto de la actividad humana son los compuestos orgánicos que sirven como alimento para las arqueas y bacterias. La gran mayoría de las cosas que los seres humanos sintetizamos es susceptible de descomposición gracias a los protistas, incluidos los detergentes, muchos pesticidas tóxicos y dañinos químicos industriales como benceno y tolueno. La práctica de manipular las condiciones para estimular la descomposición de contaminantes con la ayuda de organismos vivos se conoce como bioremediación. Claro, sí, exactamente. Las bacterias, digamos, son muy pequeñas, son los organismos más pequeños. Miden aproximadamente de 1 a menos de 1 micrómetro. Eso que dice acá ven la pantalla, dice mu-m es un micrómetro, que es una milésima de milímetro. Acá menciona el rango, los tamaños celulares de las bacterias como desde 0,5 a pocos micrómetros de diámetro. ¿No? Entonces, eso que sea tan pequeño implica que su relación superficie-volumen es muy alta. O sea, si uno agarra si uno piensa que es una esfera y calcula la superficie de la esfera con respecto al volumen, y lo hace con esferas cada vez más grandes, se va a dar cuenta que esa relación, como el volumen aumenta como si fuese algo al cubo, y la superficie aumenta como algo al cuadrado, siempre a medida que el organismo o el objeto sea más grande, tiene una relación superficie-volumen menor. ¿Y para qué le sirve tener la alta relación superficie-volumen? Porque todas las reacciones o los intercambios de materia y energía se producen a través de la membrana. Entonces, cuando mayor proporción represente la superficie de membrana con respecto al volumen, va a poder tener una mayor capacidad de intercambio.
eso no solamente pasa en las bacterias, sino que pasa en todos los seres vivos. Digamos, esta relación superficie-volumen es importante y se va a dar en distintos lugares, digamos, en los organismos que tienen organización más importante, que tienen tejidos, órganos, en ciertos lugares vamos a tener que se maximiza esta relación superficie-volumen. Pero las bacterias ya de por sí son chiquititas, entonces tienen una alta relación superficie-volumen y eso les sirve para poder procesar un montón de sustancias químicas que hay en el ambiente. Por eso son como los recicladores más importantes. Ahí, bueno, a eso iba la respuesta de la pregunta. ¿Alguien más quiere decir algo sobre la pregunta número 1? Perdón, la pregunta No, está bien, número ahora 7. que lo explicó lo entiendo bastante mejor porque primero había puesto lo que estaba en el texto este de Microbios en la niebla, pero sí no lo había terminado de entender. Ahora sí veo a qué se refería. El Microbios en la niebla, ¿qué es lo que dice? Es ese que usted tenía abierto. Ah, sí. Dice algo, la vida comenzó, flexibilidad metabólica. Bueno. Claro, dice exactamente lo que yo dije, pero por ahí un poquito menos explicado. Sí, yo encontré algo muy parecido a esto que dijo, lo que puse como respuesta, así que es más o menos parecido. Está bien. Habla del pequeño tamaño de las bacterias, habla de la entrada y salida de nutrientes, que eso facilita, al ser tan pequeña, facilita el movimiento. Entonces, como que hay varias, la tasa de transporte afecta directamente las tasas metabólicas, o sea que muy parecido a lo que usted estaba diciendo. Ok. Bueno, entonces pasemos a la otra. ¿Cuáles son los tipos de metabolismo que se presentan en las bacterias y arqueas? Eso estaba en el apunte que estaba subido en el Moodle. Sí, en realidad pueden encontrar parte de las respuestas en los apuntes esos, en alguno de los apuntes y en los trabajos. Bueno, ¿qué decía el apunte? El apunte hablaba de fotoautótrofos, quimioautótrofos, fotoheterótrofos y quimioheterótrofos. Y no estaba segura si en la misma respuesta había que incluir la otra categorización de anaerobios y aerobios y las subcategorías, digamos. Claro. Fotoautótrofos. Bueno, son dos clasificaciones distintas, ¿no? Hay un tipo de clasificación que es esta, la que dijiste vos, que también está por acá, a ver, metabolismos. Que esta clasificación tiene que ver con dos ejes. Uno, cuál es la fuente de energía y cuál es la fuente de carbono. ¿No? Los fotoautótrofos usan energía de la luz. Y utilizan como fuente de carbono inorgánico, o sea, a partir del dióxido de carbono. Después, los quimioautótrofos tienen una fuente de energía distinta que utilizan sustancias inorgánicas, ¿no? Ácido sulfídrico, amoníaco, compuestos ferrosos, pero también utilizan dióxido de carbono como fuentes de carbono. Ahora, estos son los autótrofos. Los que son heterótrofos, la diferencia es que utilizan una fuente de carbono a partir de compuestos orgánicos. No pueden utilizar luz o energía química, pero siempre a partir de compuestos, del carbono a partir de compuestos orgánicos. ¿Esto qué significa? Digamos que los heterótrofos siempre dependen de otros organismos que hayan
adquirido, asimilado el carbono para poder vivir, digamos, porque sin otros organismos que ya hayan asimilado el carbono, no tienen de dónde sacarlo. Toman el carbono de otros vivos, de otros seres que están o estuvieron vivos en algún momento, porque son compuestos orgánicos. Así que los foto- y quimioterótrofos son heterótrofos, o sea, necesitan otros organismos para sobrevivir, básicamente. Como nosotros, que somos heterótrofos. Lo que pasa después, estos 4 tipos de metabolismos solamente están en bacterias y arqueas. Después hay 2 tipos nada más, que son autótrofos o heterótrofos, pero vendría a ser que son fotoautótrofos y quimioterótrofos. Estas son las categorías que quedan en los eucariotas. Acá tenemos, digamos, la mayor diversidad de tipos de metabolismo, ¿no? Y eso también se puede clasificar en si utilizan oxígeno o no utilizan oxígeno, o si son dependientes del oxígeno, o si el oxígeno es venenoso. Alguien también había respondido y me había mandado el cuestionario y había puesto eso. No me acuerdo quién fue. Una consulta. Esta distinción entre que pueden metabolizar el carbono inorgánico u orgánico, ¿qué implica? Implica que son, o sea, si es inorgánico a partir de dióxido de carbono, necesitan que en el ambiente haya dióxido de carbono. Digamos, si no hay dióxido de carbono, no pueden sobrevivir. Y los autótrofos necesitan compuestos orgánicos, o sea, algún otro organismo vivo o muerto que produzca... ¿Glucosa? Haya producido estos compuestos orgánicos. Pero la diferencia radica básicamente en que cómo se metabolizan es muy distinto, uno es mucho más complejo, por ejemplo. No, no es la cuestión, digamos, habría que, nosotros no estudiamos los caminos metabólicos, las reacciones químicas, porque nos llevaría mucho tiempo. Uh-huh. Pero básicamente no hay grandes diferencias, en el sentido de que sea mucho más complejo. Porque está bien. Esto lo pueden hacer todo dentro de, las bacterias lo pueden hacer todo dentro de su pequeña célula, digamos. Acá dice que nos quedamos sin tiempo, en 40 minutos tenemos que, ahora en 10 minutos hay que salir y volver a entrar. Es un recreo que nos hace hacer el Zoom. Con los mismos datos. Perdón. ¿Cómo? En la misma sesión. Sí, volvemos a estar en la misma sesión y vuelve a andar, pero Está hay que bien. salir y volver a entrar. Está bien. Me parece que sí, porque hasta ahora no nos había dado la limitación Zoom, pero hay la universidad tiene en realidad contratado un sistema que se llama Meet, que es lo mismo y que funciona bien. Antes a mí no me andaba, pero ahora lo estoy probando y anda bien y no tiene ningún tipo de limitación, así que para la próxima probablemente nos cambiemos a ese otro sistema. Yo no quería cambiar ahora porque ya habíamos estado usando este, pero ya que lo contrató la universidad, deberíamos usarlo. Y dado que funciona bien. Bueno, nada, sigamos con esto. ¿Alguna otra duda más de esto de los fotoheterótrofos? O sea, básicamente lo que hay que saber es que los distintos caminos tienen distintas fuentes de energía y distintas fuentes de carbono. ¿Y qué más?
Por ejemplo, Y el tema si el oxígeno, si viven con oxígeno o sin oxígeno, eso sería como otro eje o sí, otro tipo de metabolismo. no, estos Como que lo tenemos que metabolismos, dividir. digamos, acá no estamos, en este tipo de metabolismo, no estamos diciendo si necesitan o no oxígeno. Sí, en este estábamos hablando de fuente de energía y el tema del carbono o no, o sustancias orgánicas, sustancias inorgánicas. Claro. Y por Después, otro lado, dale, sí, seguimos. por otro lado, el tema de si son aeróbicos o anaeróbicos. Eso es otro tipo de metabolismo. No, claro, son los mismos metabolismos, pero tomando en cuenta a ver si son o no son aeróbicos. O sea, dentro de estos 4, alguno puede ser aeróbico o anaeróbico. Ah, bien, bien. Digamos, acá, ustedes ven la pantalla, ¿no? Sí, Esto está también en el apunte, digamos, cuáles son. sí, yo lo saqué de ahí. La que tengo es de ese apunte del mood. También Está están ahí. en los libros, pero hay algunos que pueden, digamos, ¿por qué es importante esto de si son aerobios o anaerobios? Digamos, porque la cantidad de nitrógeno, de oxígeno presente en la atmósfera, hay algunos organismos que no pueden vivir con la cantidad de oxígeno presente actualmente en la atmósfera. Esto significa que en alguna época muy lejana de la historia de la Tierra, la atmósfera fue distinta y no había oxígeno. No había tanta cantidad de oxígeno, había muy poquito. Entonces, los tipos de organismos que vivían, que eran procariotas, eran básicamente diferentes. En algún momento la cantidad de oxígeno empezó a aumentar y eso produjo que una cierta cantidad de organismos no pudieran vivir con una atmósfera tan oxidante, digamos, que contacto oxígeno, porque sus tipos de metabolismo no se lo permitían. Entonces, esos organismos solamente están presentes hoy en lugares donde no hay oxígeno o hay muy poco oxígeno. Entonces, con respecto al oxígeno, están estas 4 categorías, ¿no? Los que son anaerobios obligados, o sea, que no pueden vivir en presencia de oxígeno, los que soportan el oxígeno, estos son los aerotolerantes, digo, que son los que soportan, los facultativos, que pueden alternar entre tipos de metabolismo, y los aerobios, que son obligados, o sea, que no pueden vivir sin oxígeno, como nosotros, que necesitamos oxígeno, si no, nos morimos. Básicamente esas son las 2 clasificaciones que hay para las cuestiones del metabolismo. Bueno, si está todo bien con metabolismo esto. de Sí, nitrógeno, hola. profe, el metabolismo nitrógeno, ¿Cuál? los en fijación de nitrógeno también o no, están El de incorporados. nitrógeno es anaerobio. Ah, perfecto. O sea, por ejemplo, hay algunas plantas que tienen simbiosis con las bacterias que hacen la fijación de nitrógeno y crean en las raíces un ambiente anaeróbico. Pero también puede ser, hay lugares del suelo en los cuales el oxígeno no llega, digamos, porque se difunde a partir de la atmósfera, pero a cierta profundidad cada vez es más difícil que llegue, y son ambientes anaeróbicos. Y ahí tenemos estas bacterias que fijan el nitrógeno. Perfecto. A las cuales, digamos, las raíces también pueden llegar, y también el nitrógeno se puede difundir hacia áreas donde hay oxígeno. Una cosa que después vamos a ver es que en las plantas las raíces necesitan oxígeno.
¿no? Si las raíces tienen poco oxígeno, las plantas se pueden marchitar, digamos. Se ponen amarillas, se secan. Eso es lo que pasa, por ejemplo, si una planta no está adaptada y hay una inundación. ¿No? Con las inundaciones hay plantas que pueden sobrevivir y hay otras que se mueren. Pero es un tema de plantas ese. Bueno, ¿alguna cosa más? De metabolismos. No, yo había puesto esas dos clasificaciones. Ah, perfecto. Bueno, Sí, yo también, esas dos clasificaciones así como dos ejes, y en cada eje había separado en oxígeno y sin oxígeno, digamos. Lo que sí el tema de fuente de energía y el tema de carbono, ese ahora se me aclaró un poco más. ah, perfecto. No estaba sin luz también, profe. Ahí puso en un Che, WhatsApp. ¿cuánta gente sin luz? Sí, que recién llegó la luz y que estaba tratando de cuidar la batería del celular, pero que recién hacía como 3 horas que no tenía luz. Qué bárbaro. Qué cagada, ¿no? Sí. ¿Cuarentena y sin luz para el colmo? Bueno. Sí. Qué terrible. Tal cual. Bueno, va a quedar grabado. Espero que no se me quede sin espacio en la computadora. Bueno, entonces, tenemos la otra pregunta, que era sobre el ciclo del nitrógeno. Ah, no, me estoy salteando algo. La otra pregunta era sobre la transferencia horizontal. Me había puesto el ciclo del nitrógeno. Esa puede ser que sea una muy extensa porque La en de ¿cuál? la 9, la transferencia horizontal de genes. Yo lo único que copié fue... Sí, mira, cada una de estas puede ser muy extensa. Pero Porque en bueno, hay el que tratar Curtis de eran un resumir. montón de páginas. Únicamente puse la introducción que las mencionaba, que mencionaba cada mecanismo. Claro, en el apunte, si lo mirás, hay como una